Ya es momento de ampliar la información económica en contexto global de France 24. Por ello me acompaña en el estudio mi compañero Luis Méndez Zurich. Luis, buenas noches. Buenas noches, Valentina. Vamos a iniciar hablando este espacio en Argentina. El presidente Javier Milei presentó el presupuesto de la Nación para el año 2026. Así es, hay que destacar que en sus palabras el jefe de la Casa Rosada indicó que este mantendrá el equilibrio fiscal al tiempo que habrá aumentos significativos en algunos rubros para conocer más sobre lo que ha sido el anuncio de Javier Milei. Estableceremos contacto con nuestro corresponsal en la ciudad de Buenos Aires, Natalio Cosoy, a quien saludo y le consulto. Natalio, buena noche para usted. El presidente anuncia que habrá aumentos en jubilaciones, educación, salud y pensiones por discapacidad. ¿Alcanza este incremento frente a lo que es el actual costo de vida en Argentina? Bueno, es muy interesante. Él dice que esto es recién para 2026 en su anuncio y que esos aumentos que indicó van a estar por encima de inflación, supuestamente. Hay que ver, hay sectores que perdieron muchísimo desde diciembre de 2023 cuando Javier Milei llegó al poder, sectores que en muchos casos tampoco estaban en buenas circunstancias antes, ¿no? Jubilaciones, era un sector muy afectado, las universidades nacionales, donde también Milei se comprometió a un aumento que hay que ver cuánto realmente significará si se compara con el presupuesto de este año, el vigente del año 2025. Hay que ver si la diferencia termina siendo significativa cuando se compara teniendo en cuenta la inflación. También en salud es un sector que ha sido bastante golpeado, entonces hay que ver si el arrastre que tienen por las dificultades que atravesaron en los recortes que sufrieron desde diciembre de 2023 hasta el momento en términos reales, comparando con inflación, serán subsanados por lo que ocurra en 2026, si esto es así, porque hay que aclarar una cosa más. Milei en su alocución, que duró unos 15 minutos, fue relativamente breve, dijo que el presupuesto presenta una regla de estabilidad fiscal en la que si los ingresos caen o los gastos superan a lo previsto, deberán ajustarse partidas para mantener el equilibrio fiscal. Así que si eso es así, hay que ver si estos compromisos con estos sectores en particular se sostienen. Y son sectores sensibles porque son sectores que han estado en la calle protestando, especialmente, digo de nuevo, salud, universidades públicas, sectores vinculados a las personas con discapacidad eran de los que más estuvieron manifestando y además en los que se dieron fuertes disputas en el Congreso entre leyes que aprobaba el Congreso para tratar de mejorar la situación de estos sectores, vetos presidenciales, rechazos del Congreso a los vetos presidenciales, y es una situación que además todavía no termina. Esta misma semana veremos más disputas en el Congreso en torno a este tipo de normativas, la posición del Ejecutivo, que es restrictiva para mantener el superávit fiscal, y la posición del Congreso, que busca mejorar la situación de estos sectores. Natalio, buenas noches. El programa de facilidades extendidas también permite de alguna manera ver que el gobierno proyecta un crecimiento del 4,5% y pues una inflación de entre 7 y 12% en 2026. ¿Qué tan realista se puede ver esta meta en un país con la volatilidad económica y social que vive Argentina? Bueno, la pregunta es clave porque si todo tipo de pronóstico en cualquier país de este tipo está sujeto a los vaivenes y lo impredecible de las economías y un mundo complejo y convulso, en Argentina, como bien decís, esto es aún más difícil. En su alocución el presidente Milei habló de una proyección de crecimiento del 5%. Yo creo que lo estaba dando como una proyección optimista y decía que si se sostiene la política del gobierno y el plan del gobierno a lo largo del tiempo, incluso Argentina podría crecer más en años subsiguientes. Pero como bien planteabas, es muy difícil a nivel global y en cualquier país, incluso en países con economías y macros mucho más ordenadas, hacer previsiones precisas. Aquí yo diría que es un primer dato orientativo para empezar a pensar, pero creo que hacia fin de año podremos tener alguna idea un poco más clara de cuáles pueden ser proyecciones más concretas y realistas. Y de nuevo, hay que ver, en Argentina especialmente, con los vaivenes propios de este país, es muy difícil saber si eso genera algún tipo de certidumbre.
Pues Natalio, muchas gracias por toda esta ampliación. Nosotros vamos a continuar aquí en Contexto Global y es que vamos a hablar de Cuba porque se conocieron los datos de inflación. Sí, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas de esa nación, la inflación en la mayor de las Antillas se situó en 15.2 en el mes de agosto, una variación de 1.1 punto porcentual respecto al mes de julio. Y esta es la primera vez que se incrementa en el año. A pesar del dato, este refleja una reducción si lo comparamos con el 30,1% que alcanzó durante el mismo mes del año 2024. Luis, y vamos a hablar de Rusia. El presidente no está conforme con el crecimiento de la nación en lo que va de 2025. Así es, Vladimir Putin sostuvo una reunión con su gabinete y expresó su frustración. Esto luego que el pasado mes de julio organismos como el Fondo Monetario Internacional redujeran la previsión de crecimiento para este 2025. De acuerdo con los datos oficiales, entre enero y julio la nación alcanzó un incremento de su PIB de 1,1%, un dato más bajo que el 1,4% alcanzado durante el primer trimestre y significativamente menor al 4,3% que fue el Producto Interno Bruto de Rusia durante el año 2024. Para Putin, la implementación de los proyectos y programas planificados dependen directamente de la economía rusa. En los primeros 7 meses de este año, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue del 1,1%. ¿Es suficiente? ¿Es esto lo que queríamos? ¿Estamos logrando resolver la tarea que nos propusimos? ¿O se necesitan otras medidas y un ritmo más rápido? Adelantamos, la economía rusa creció el 4,3% durante el año pasado. El Fondo Monetario Internacional estimó para este año, en abril, el crecimiento de 1,5%, pero lo redujo a 0,9% en julio. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia dijo que el crecimiento para este año sería de 2,5% para el 2025 en abril, pero en agosto lo redujo a 1,5%. Algo similar ocurre con el Banco Central, que ha situado este crecimiento en un rango de 1 y 2% para este año. Vale decir que el presidente y su gabinete sabían que esta situación era posible, pero no en la magnitud que se está proyectando. Durante el Foro Económico Oriental celebrado en Vladivostok a principios de septiembre, diversos analistas señalaron que pese a los esfuerzos gubernamentales para controlar la inflación y también la reducción de las tasas de interés, la última de ellas el viernes pasado, aspectos como la caída del rublo y la extensión de la guerra en Ucrania han debilitado la economía rusa. Pues Luis, muchas gracias por toda esta información económica. A ti, Valentina, un placer.